Luego, continuando, tenemos que en el objetivo número 8 tenemos este objetivo que tiene que ver con el empleo, que es en el caso de es promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En el objetivo 9, tenemos lo que es construir infraestructuras resilientes y resistentes, promover también una industrialización sostenible y fomentar la innovación. El objetivo 10, que tiene que ver con reducir la desigualdad dentro de los países y también entre ellos. El objetivo 11, que tiene que ver con hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, que sean resilientes y sostenibles. Luego el objetivo 12, que tiene que ver con garantizar pautas de consumo sostenible. El objetivo 13, que tiene que ver con garantizar todas las medidas para poder realmente garantizar que el cambio climático no afecte necesariamente a todas las personas, es decir, combatir el cambio climático. La diapositiva siguiente sí nos habla en este caso de lo que es el siguiente objetivo, que es en el caso el 14. El 14 nos habla justamente de conservar un poco lo que es utilizar de manera sostenible océanos, los mares, recursos marinos para el desarrollo sostenible. El 15, que también nos habla justamente de proteger el uso de los ecosistemas terrestres y el tema de los bosques, la lucha contra la desertificación. El 16, que también nos interesa en esta sesión, que es el tema de promover sociedades justas, inclusivas, pacíficas, para el desarrollo sostenible y proporcionar acceso a la justicia. Y también nos habla de una creación de instituciones eficaces que sean inclusivas, es decir, donde se pueda hacer lo que es la rendición de cuentas. Y el último objetivo, que tiene que ver con reforzar los medios de implementación o aplicación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Cabe mencionar que todos los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados plenamente con las personas con discapacidad. Como les indicaba anteriormente, hay 7 referencias explícitas para personas con discapacidad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas. Hay a su vez 18 referencias a las poblaciones vulnerables, donde también se incluyen las personas con discapacidad, lo cual se enlaza con el lenguaje inclusivo con personas con discapacidad, y en toda la agenda se menciona todos y todas, por lo tanto se incluyen las personas con discapacidad. Cabe mencionar que el principio que se incluye y que de alguna forma es el lema de la Agenda 2030 es que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás justamente quiere decir que la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible debe ser para todos y con todos. Por lo tanto, no debemos dejar a nadie atrás. ¿Cuál es la relación entonces entre la Agenda 2030 y el tema de los tratados de Naciones Unidas? En realidad, como les indiqué, la dimensión de derechos humanos está presente, porque recapitulando tenemos 3 dimensiones: social, económica y ambiental, y en la social está la dimensión de derechos humanos que tiene que estar presente en la agenda. Por lo tanto, se debe relacionar con todos los tratados de Naciones Unidas, y para implementar estos ODS se debe implementar también los compromisos de Naciones Unidas que han adquirido los países con los diferentes tratados, es decir, la Convención del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra el Racismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y todos los tratados de Naciones Unidas deben estar en consonancia justamente con la implementación de estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, los ODS instan a los gobiernos a asumir el compromiso de empoderar a las personas con discapacidad bajo una serie de objetivos y metas que también se encuentran en la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, conocida también como CDPD. Por lo tanto, la CDPD debería servir como un marco de orientación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de lograr la plena inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad. Es decir, solamente mediante la utilización de la CDPD podemos lograr también la implementación de los ODS, para garantizar que no haya exclusión y que sobre todo no se perpetúen las barreras físicas, institucionales, a las tecnologías de información y las barreras actitudinales que impiden y restringen la participación de las personas con discapacidad. Ahora entramos un poco a hablar sobre los medios de ejecución o implementación y la Alianza Mundial. El capítulo sobre medios de implementación que está en el documento habla de los documentos necesarios, es decir, los medios necesarios para poder alcanzar estos ODS mediante la movilización de recursos de todo tipo y también el trabajo en equipo que pueda movilizar también los recursos internos de personal entre organizaciones, movilizar también a los países, a todo tipo de organizaciones, incluyendo organizaciones de sociedad civil. Por lo tanto, aquí se habla de un fomento, de un fortalecimiento de capacidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La transferencia de tecnología que debe ser necesaria para lograr estos ODS, que debe incluir sector privado, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de la academia como universidades, organizaciones de personas con discapacidad, entre otros grupos. Y por eso habla de una revitalización de la Alianza Mundial, que quiere decir que solamente esta movilización de recursos se va a lograr si se revitaliza, si se trabaja en equipo en una alianza mundial con el fin de reunir a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, al sistema de Naciones Unidas y otros agentes, incluidos los más pobres y vulnerables, para lograr este cambio. Ahora, en cuanto al seguimiento y la revisión, tenemos que el seguimiento o monitoreo, que también se llama, y la revisión se tiene que hacer en 3 ámbitos: a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global o internacional. Los países que ratificaron el compromiso, que firmaron este compromiso conjuntamente para poder implementar estos ODS, se comprometieron a presentar informes voluntarios, es decir, como no es un tratado legalmente vinculante, los informes son voluntarios y se deben presentar cada año de acuerdo a cómo el país lo decida. Es decir, entre el 2015 y 2030, un país puede presentar, si desea, cada año o cada 3 años o cada 4 años. No hay un plazo estipulado, no hay una cantidad de informes que deba presentar como mínimo ni como máximo. Los países van haciendo estos informes también para dar cuenta de cómo están implementando los objetivos de desarrollo sostenible, para ver cómo están movilizando los recursos, cómo están tomando en cuenta ellos a los grupos en situación de vulnerabilidad, y también un poco para ver cuáles son sus prioridades como país de implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Y este resultado de estas políticas, de estos procesos, va a ser la base para presentar lo que se llama el Informe Nacional Voluntario, que es un informe que presenta a Naciones Unidas, a una instancia que se llama Foro Político de Alto Nivel, donde justamente se encargará de examinar estos informes para verificar cómo se está implementando en cada país los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, como esta presentación es voluntaria, el Estado tampoco muchas veces requiere la participación de los grupos vulnerables. Sin embargo, sí está obligado a hacer consultas nacionales, es decir, a consultar a nivel nacional cómo creen que están implementando los ODS. Entonces, la labor de las personas con discapacidad y de las organizaciones de sociedad civil es verificar, en este caso, si se está haciendo consultas para el tema de la implementación de los ODS y sobre todo verificar que las personas con discapacidad y de otros grupos en situación de vulnerabilidad sean incluidos en estas consultas. Entonces, esa es nuestra labor de monitoreo como organizaciones de sociedad civil
y de personas con discapacidad es hacer seguimiento a cómo el gobierno está incluyendo, en este caso, a las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables en los informes voluntarios. El Perú ha presentado hasta el momento 2 informes voluntarios, uno en el 2017 y uno que lo acaba de presentar este año, en el 2020. Este último informe se enfoca más en el tema del COVID-19, pero sin embargo todavía no se incluyen muchas referencias a personas con discapacidad. Por lo tanto, ese es un trabajo todavía pendiente de las organizaciones de sociedad civil para poder, sobre todo, incluir a las personas con discapacidad, porque ya hay otros grupos como personas indígenas, personas afrodescendientes que están trabajando en sociedad civil para monitorear la agenda y que ya están siendo incluidas en estos informes. Sin embargo, las personas con discapacidad todavía seguimos ausentes. Hemos tenido que insistir para que se nos incluya de alguna forma en algunos otros informes, pero no es todavía suficiente. Hay muchas cosas por hacer todavía, así que sería interesante que ustedes por eso conozcan esta agenda 2030, por eso el propósito de este curso, para que podamos involucrarnos cada vez más en la implementación de la misma y sobre todo de los objetivos de desarrollo sostenible que queremos priorizar, que por lo general son educación, empleo, salud, que es algo que, y el tema sobre todo de igualdad de género, que es algo que definitivamente tiene un impacto en las personas con discapacidad. Bueno, ahora, luego de haber hecho toda esta introducción de la Agenda 2030, que ya sabemos que son 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores globales, sabemos de las 5 palabras o 5 pilares que son planeta, paz, prosperidad, personas y alianzas, y de las 3 dimensiones que la integran, que son dimensión social, económica y ambiental. Vamos a pasar un poco a desglosar algunas metas del objetivo 5 y del objetivo 16, que es un poco el tema de esta ponencia. En el 5.1, por ejemplo, tenemos en la primera meta, el objetivo 5, es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Definitivamente el tema de la discriminación está presente, la igualdad y no discriminación, por lo tanto tenemos que trabajar para que se implemente esta meta que implica eliminar la discriminación contra las mujeres en todo el mundo. Luego tenemos la meta número 2, justamente nos habla de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Esta meta particularmente está muy ligada a la meta, al artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde habla también de el abuso, la explotación y la trata. Luego tenemos como tercera meta eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Todavía hay algunos países que por motivos de creencia, religión, hacen una mutilación del clítoris a las mujeres para evitar así el placer sexual. Y por eso aquí se habla de esta práctica nociva que, bueno, creemos que en América no se da, no sé si en algunos países del Caribe, pero al menos aquí no, en América Latina, pero sabemos que hay países de África donde se da ese tipo de mutilación del clítoris para evitar el placer sexual a las mujeres. Continuando con las metas, tenemos como meta 4 de este objetivo 5, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos. Infraestructuras y políticas de protección social y promoviendo sobre todo la responsabilidad compartida en el hogar. O sea, es decir, la responsabilidad compartida, que la mujer no dedique solamente a trabajo doméstico, sino que también el hombre se involucre en el tema. Luego, la siguiente meta tenemos acá algo muy importante, que es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles. Las mujeres tienen que estar dentro de la toma de decisiones, tanto política, pública, pero deben estar en esos niveles de toma de decisiones, tenemos que estar. Luego tenemos como meta 6 el tema de
el acceso a la salud sexual y reproductiva, a los derechos reproductivos según lo acordado en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y otros documentos y otras conferencias que hablan sobre el tema justamente de salud sexual y reproductiva. Luego tenemos una meta marcada como A, y aquí quiero también hacer una explicación, porque hay metas, la mayoría que están marcadas con números y otras con letras como A, B y C. En el caso de estas metas, a ver, las que están marcadas por números son logros a alcanzar, y las metas que están marcadas con letras también son logros a alcanzar, pero que incluyen además una forma de poder ejecutar, que incluye un medio para poder implementar. Por ejemplo, aquí la 5A dice emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos, a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. Aquí, como ustedes se dan cuenta, una cosa es lograr reducir la discriminación y otra cosa es, que es una meta, y otra cosa es, por ejemplo, esto que dice emprender reformas. Son metas, pero que ya tienen, a su vez que son una meta, tienen una forma de aplicar. ¿Cómo se aplica? Mediante emprender una reforma. Eso sería, tienen de alguna forma el medio para poder llegar a ese logro que quieren. Entonces, las metas marcadas con números son solamente logros a alcanzar, y las metas marcadas con letras tienen a su vez que el logro un medio para poder ejecutarlas. Luego tenemos la siguiente meta que está marcada con B, que es mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Esto es muy importante porque aquí, como les dije, esta meta B también nos marca una pauta. No solamente es vamos a mejorar la tecnología, sino vamos a mejorar la tecnología ¿para qué? Para empoderar a través de la tecnología, sobre todo de información y comunicación, a todas las mujeres. Luego la 5C, que es la meta C del objetivo 5, es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Entonces, eso también, esta C también es un medio de ejecución, porque nos habla de que se debe aprobar y fortalecer estas políticas que promuevan esta igualdad de género y este empoderamiento de mujeres y niñas, y a todos los niveles. Como ustedes podrán ver, si bien es cierto, en el objetivo 5 no se hace referencia explícita a personas con discapacidad, cuando dice todas las mujeres y todas las niñas, en este todas, que es el lenguaje inclusivo, está incluido todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Así que no pueden decir por allí, no, pero es que no se habla de discapacidad en el ODS 5. No se hablará en forma explícita, pero está incluido en la palabra todas, a todos los niveles, quiere decir que tiene que incluir a todos. Recuerden que el lema es que nadie se quede atrás. Cuando hablamos de todos, hablamos de que nadie se debe quedar atrás, ningún grupo. Bueno, ahora vamos a pasar al objetivo de desarrollo sostenible número 16, que tiene también una cantidad de metas. Como hablamos, este ODS 16 habla justamente de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir todos los niveles e instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Ahora, ¿cuáles son las metas de este ODS número 16? Las metas que están marcadas primero con números, en este caso la meta número 1, reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo. Es decir, reducir significativamente toda forma de violencia y tasa de mortalidad en todo el mundo. En la segunda meta es poner fin también al maltrato. En este caso habla de los niños, pero es poner fin al maltrato. En este caso a la trata, a la explotación contra los niños y todo tipo también de violencia contra los niños. Por eso también hablamos en este caso de este ODS 16, que nos habla de esta sociedad que debe ser más justa e inclusiva, y no solamente hablamos de mujeres, sino también aquí hablamos de los niños.
Luego tenemos la meta tercera, que es promover el Estado de Derecho en el plano nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Aquí obviamente también están incluidas las mujeres, por más que no digan las mujeres, están incluidas porque es justicia para todos. La meta 4 es reducir significativamente las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y la devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, que tiene que ver obviamente con el tema de fomentar la paz en todo el mundo. Luego, en la meta 5 tiene que ver mucho con nuestro país y con los países de América Latina, porque es la de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. La siguiente meta, que es la número 6, nos habla de crear a todos los niveles instituciones eficaces que rindan cuentas. Luego, continuando con estas metas, tenemos la meta 7, que es un poco garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de todas las personas en este caso. Por eso incluye también ahí las mujeres en el tema de la toma de decisiones, fortalecer la toma de decisiones. Luego tenemos en la siguiente meta, que es la 8, ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo de las instituciones de gobernanza mundial. En la meta 9 del objetivo 16, tenemos que de aquí al 2030 proporcionar acceso a una identidad para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, porque bueno, se ha comprobado que en el mundo no todos están registrados y por lo tanto no hay una identidad para todos, ¿no? Sobre todo en caso también de los migrantes, a veces pasa ese tipo de cosas, que los migrantes llegan y no los registran en el país donde nacen por miedo también a que puedan ser expulsados de ese país. También hay una meta número 10 de su objetivo 16, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con los acuerdos nacionales y los acuerdos internacionales. Y ahora tenemos también estas metas que están marcadas con letras, que como les dije son metas que no solo incluyen un logro, sino también incluyen un medio para poderlas aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos la meta A del objetivo 16, que lo que nos dice es fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Es decir, a través de la cooperación internacional podemos hacer proyectos como ese que está haciendo en este momento COSENFE, para poder erradicar, para poder también prevenir la violencia. Porque esta meta nos habla de que a todos los niveles, sobre todo en los países en desarrollo, hay que fortalecer las instituciones a través de la cooperación internacional. Luego tenemos la meta B, que también es otra meta con letra. En esta meta B es promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Aquí son todo tipo de política y toda ley no discriminatoria de ningún tipo de grupo en situación de vulnerabilidad, llámese persona con discapacidad, llámese migrante, llámese persona afrodescendiente. Entonces, una vez que conocemos estas metas del objetivo 5 y el objetivo 16, es bueno reflexionar en cuántas de estas metas realmente se están implementando, cuántas no, qué podemos hacer nosotros como sociedad civil para llegar a esta implementación deseada y realmente reflexionar en cómo este objetivo 5 y este objetivo 16 impactan en el caso de mujeres con discapacidad y cuáles serían las acciones que deberíamos tomar como sociedad civil o como gobiernos locales para poder realmente hacer algo que implique adoptar una medida para promover una sociedad menos violenta, pacífica, más justa y sobre todo promover el acceso a la justicia a las personas con discapacidad y sobre todo en especial, en particular en las mujeres con discapacidad, que muchas veces no pueden acceder a la justicia, sobre todo porque no cuentan con ajustes razonables, porque no cuentan con accesibilidad y lo mismo pasa si son objeto de violencia, no pueden acceder a denunciar
también por falta de ajustes razonables y por falta de accesibilidad, incluso por falta de autoestima o de una persona de confianza a quien puedan ellos contar lo que está pasando. Entonces yo los invito a reflexionar mirando estos objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 5 y el 16, pero haciendo una mirada a toda la Agenda 2030 y cómo nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito, ya sea laboral o ámbito educativo o de sociedad civil, podemos colaborar para hacer esta agenda una realidad, para que podamos también presionar a que nuestro gobierno pueda implementar la Agenda 2030 teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad. Conmigo eso ha sido todo por ahora. Les agradezco y bueno, seguiremos a lo largo de esta semana viendo las actividades que tenemos como el foro y la actividad grupal que tenemos para ustedes, en donde haremos un poco esta revisión de estas metas para conocer un poco lo que ustedes piensan y qué es lo que ustedes desean compartir y sobre todo cómo pueden apoyar en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.